A la hora de trabajar nuestras imágenes, un aspecto muy importante y del que ya os he hablado en otros vídeos es la luz. Cómo trabajar la luz que tenemos en nuestra imagen, en nuestra escena, para potenciarla, para crear volumen, crear tridimensionalidad, darle profundidad a la escena. Y en el vídeo de hoy lo que voy a enseñaros es precisamente eso, cómo trabajo yo mis imágenes para crear ese volumen y esa sensación de tridimensionalidad. Así que sin más, vámonos al ordenador y os enseño cómo lo hago. Bien, pues como hemos dicho, vamos a trabajar nuestra imagen en el ordenador para potenciar esa luz y crear esa dimensión y ese volumen en nuestras imágenes que hace que sean imágenes mucho mejores, que no sean planas, que tengan volumen, profundidad, ¿vale? Que cuenten mejor la historia. Y para ello vamos a utilizar esta imagen que tenemos ahora delante, ¿de acuerdo? Es una imagen que está hecha en hora azul, después de la puesta de sol ya, bastantes nubes, y en el horizonte una franja que hace que se filtre esa luz, que es precisamente la que vamos a potenciar aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir, por ejemplo, de los parámetros. Está hecha, había muy poquita luz, era bastante ya casi de noche. Tenemos un ISO de 1250 a 24 milímetros, f11, y son 25 segundos para conseguir ese efecto de agua plana con las sedas blanquitas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a trabajar esta imagen para ver cómo yo consigo ese volumen o cómo me gusta a mí hacerlo. Vamos a comenzar. Fijaos, lo primero que yo hago en una imagen, pues es, esta evidentemente está torcida y tiene elementos que distraen, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es pues limpiar la imagen. El polvo a día de hoy en los programas tienes aplicaciones que te lo hacen solo, prácticamente no es como antes. Entonces, por ejemplo, aquí cuando venimos a eliminar distracciones, elegimos polvo y le digo aplicar. Y él solo me va a buscar esas manchas de polvo. Yo podría decirle ver tintas planas como antes, que te hace mucho contraste, y te los enseña, pero veis, ha encontrado una y la tengo aquí. Vale, pues ya está, ya tengo el polvo quitado. Con eso, si después yo veo algo que molesta, pues lo quito a mano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, fijaos, tengo este flare que me entra aquí, ¿lo veis? Cuestión de la lente. Tengo esta piedra aquí, que ya hemos hablado muchas veces, que los elementos en los bordes molestan, pues esto sí lo voy a quitar a mano, y para ello elijo tener activada la IA generativa, que es la que me va a ayudar mucho, porque lo va a hacer solo. El tamaño del pincel, ¿veis? Lo hago un poquito más grande para el flare, en función del tamaño que necesite, y pinto encima de la zona. Me lo va a eliminar él, y ahora lo que haré será quitar también esta piedra. Cuando pintas encima, voy a pintar también aquí, ¿vale? Y le digo quitar. Y automáticamente él pues va a hacer su trabajo, y la verdad es que a día de hoy con los elementos de IA que tenemos, tanto en Lightroom, en Photoshop o en otros programas, pues queda perfecto, ¿veis? Vale, pues una vez que tengo eso, lo siguiente que quiero hacer evidentemente es enderezar esta imagen que está torcida, ¿vale? Elijo el ángulo y la enderezo. Y una vez enderezada, pues tengo la imagen para comenzar a trabajar. Si os fijáis en las fotografías, para que queden, desde mi punto de vista, mejor contrastadas, que podamos trabajarlas mejor, tienen que tener el histograma un poquito hacia la izquierda. Podemos ponerlo a la derecha y después traerlo a la izquierda, ¿vale? Podemos quitarle exposición. De hecho, yo lo que voy a hacer es subexponer un poquito más esta imagen para después ir poco a poco levantando luces y sombras y creando ese contraste que me va a dar ese volumen en la imagen. Eso es algo que hago con todas mis imágenes, y así después, cuando añada esa luz de fondo, va a quedar mucho mejor. Veréis, vamos a iniciar el procesado antes de crear la luz, ¿vale? Entonces empezamos con la paleta de básicos, le bajo un poquito la exposición. En cuanto bajo la exposición, 0,80 es mucho, yo creo que por aquí, que medio punto, un poquito más, es suficiente, ¿de acuerdo? Sí es cierto que todo se me oscurece mucho, pero yo ahora, como vengo de una exposición más expuesta y lo que hago es subexponerla, puedo volver a levantar esas sombras. Entonces, aquí lo que hago ahora es ajuste general. Después ya haré con máscaras ajustes más precisos, ¿vale? Entonces, bajo la exposición, si os dais cuenta, la imagen está muy azul. Todavía no he ajustado mi balance de blancos, porque cuando yo cambio la luminosidad de la imagen, como os he dicho ya en otros vídeos, me parece, cambio la saturación de los colores. Al quitarle exposición, el azul se ha saturado más, pero eso lo trabajaremos luego. Al final es mi proceso, cada uno tiene el suyo, podéis hacerlo antes y después volver a ese punto, pero que sepáis que yo lo hago así, ¿vale?
Lo siguiente, pues ahora lo que hago es, a nivel general, subo un poquito las sombras, ¿veis? Y sobre todo los blancos. Subo los blancos mirando mi histograma. A mí no me importa que en la zona de la banda de luz se me queme un poquito. Un poquito no es tanto, un poquito es un poquito. ¿Veis? Yo cuando me pongo aquí encima me da... Eso a mí no me molesta porque yo entiendo que allí es donde tengo la mayor parte de la luz. Entonces subo un poquito los blancos y los negros. Y veis, recupero esta zona del primer plano que se me había quedado muy oscura. Los negros, tengo un poquito de negros también saturados, ni siquiera los veo, seguramente será por estas zonas de aquí, pero volveremos a ello. De momento, tal cual está mi histograma, para mí está bien, está hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Iluminaciones las voy a bajar un poquito para seguir compensando esos blancos, ¿de acuerdo? Y lo que voy a darle es una pizca de contraste aquí y sobre todo voy a trabajar con la claridad y con la textura, ¿vale? La claridad, si os dais cuenta, ya me empieza a introducir también luz, me crea contraste en los medios tonos, ¿vale? Son microcontrastes. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con claridad aquí. No suelo sobrepasar los 20, 25 en este paso para que no sea excesivo. Y lo hago en pasos ahora con máscaras, sigo añadiendo un poquito de claridad. También con neblina, que al final lo que hace es meter contraste, pues doy un poquito. Si os dais cuenta, subo un poquito los tres en este tipo de imágenes. Y la intensidad y la saturación, de momento no los toco. Y ahora que tengo ajustado este paso básico a nivel general de la imagen, lo que sí que hago es pues ajustar mi balance de blancos. Pensad, aquí lo que hay que pensar es qué queréis de la imagen. Con eso lo que quiero decir es qué queréis transmitir. Yo quiero que transmita sensación de frío contrastado con el cálido del horizonte. Entonces sí es cierto que la tengo muy azul, pero tampoco le voy a subir tanto la temperatura para hacerla, por ejemplo, así, muy cálida. No quiero que sea una imagen cálida, quiero que sea una imagen más fría. Entonces sí es cierto que le quito un poquito de azul, pero no todo, le dejo un toque de azul que me va a venir muy bien después. Y el matiz de momento lo dejo, si lo viese un poquito verdoso, pues como puede ser, le añado un poquito de magenta para compensar el verde. Vale, pues ahora que tengo esto, el ajuste general hecho, el siguiente paso que hago es venirme a detalle y limpiarla, también lo hace con la IA, la limpiamos, es un paso que también es automático. Y así la dejamos limpia. Por supuesto, la compensación de los bordes, la corrección de lentes ya está aplicada, porque con esta lente me la aplica automáticamente. Si no, también lo aplicaríamos en este punto para ya empezar a trabajar nuestra imagen por zonas y crear volumen, ¿vale? Venga, a ver si termina esto y continuamos. Bien, pues una vez que ha terminado el enfoque, yo me gusta quitarle el radio y aumentar el tamaño y después aplicar la máscara a la zona que yo quiero, que en este caso quiero que tenga más detalle en las piedras para que contrasten con ese mar plano que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, a lo siguiente que vamos a hacer es empezar a crear volumen. Yo siempre empiezo por el primer plano, por estas piedras, y para ello pues vengo aquí. Ya hemos hablado de las máscaras de paisaje en otros vídeos, os dejaré enlaces en la descripción a estos vídeos de los que voy hablando, y le digo que me cree las máscaras de paisaje. No son máscaras perfectas, como ya dijimos, son máscaras que hay que mejorarlas muchas veces, otras no, hay que ver lo que te elige. Ahora está trabajando y, por ejemplo, tenemos el cielo, las montañas, ¿vale? Que son las que yo quiero. En este caso, ¿veis? Me las ha elegido bastante bien. Me ha hecho una muy buena selección aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a decirle que me cree la máscara de las montañas, lo que él llama montañas. Y una vez que la tengo, lo que voy a hacer es subir blancos, ¿vale? Voy a empezar a levantar, al quitarle exposición, pues esta imagen se había quedado bastante planita. Subo los blancos, subo un poquito las sombras y subo la claridad, ¿vale? Y veis cómo la imagen, con esta máscara, vemos el antes y el después, ¿veis? Pues va creando esta luz
que al final lo que está haciendo es potenciar blancos, luces y sombras con contrastes en los medios tonos, un poquito de textura. Aquí si os dais cuenta soy un poquito más agresivo, va en función de la imagen. Siempre digo lo mismo, todas las imágenes no son iguales, ¿de acuerdo? Pero tenéis que ir jugando con ellas hasta que consigáis el efecto que a vosotros os gusta. Bien, pues una vez que tengo esto, el primer plano, las piedras, un poquito las sombras levantadas, lo siguiente que hago también para las piedras es con un pincel elegir el tamaño del pincel, lo hago más pequeño de acuerdo a lo que necesito, elegir por ejemplo la luz que yo voy a crear va a incidir en ciertas partes de esta piedra, de este primer plano. Voy a elegir esa zona que va a ser la zona superior, se va a meter un poquito por aquí, ¿vale? Es la zona en la que va a incidir y toda esta parte de aquí pues también se va a ver afectada por esa luz que está entrando, ¿veis? Donde no va a dar la luz es en la zona interior que está tapada por las piedras. No hay que inventar, hay que potenciar la luz donde está, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es pintar esas zonas, ¿para qué? Pues para ahora darle un poquito de blancos también y de contraste, ¿vale? Entonces, fijaos, doy blancos. ¿Veis cómo va subiendo un poquito? No se aprecia, no sé si lo apreciaréis bien, pero subo un poquito las sombras para que tenga más luz y un poquito los negros, muy suave. Y ahora lo que sí que hago es pues darle también un poquito de claridad. Voy a darle más para que se aprecie, ¿veis? Doy un poquito de claridad, también que gane contraste, y si quiero un poquito más, pues la exposición, esto como siempre hemos dicho ya es jugar con luces y sombras, ¿vale? Pues así, por ejemplo, tendríamos, ¿veis? Esa luz, y esta luz que va a venir de una zona más cálida, la voy a hacer un poquito más cálida. Sin pasarme, sin que sea algo muy cálido, pero un poquito más cálido sí, ¿veis? No me quiero pasar para que no sea tan excesivo. Y entonces crea esa luz que entra de atrás. Vale, ¿qué es lo siguiente que voy a trabajar? Lo siguiente que voy a trabajar es el cielo. El cielo necesita ser trabajado y es donde voy a empezar a añadir esta luz. Y deciros que os acordéis que tenéis mi página web, oscarsimon.com, donde os podéis suscribir a la newsletter para no perderos nada. Este año van a venir cosas muy interesantes y así no os perderéis cuando vaya mandando las notificaciones, ¿vale? Pero más allá de eso, tenéis mi portfolio, el blog, donde podéis encontrar muchísima información de todo lo que voy haciendo y subiendo al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Para suscribiros, bueno, cuando entréis por primera vez os aparecerá un pop-up y si no, pues dentro de cada artículo del blog, al final, tenéis un formulario, os suscribís, no suelo machacar mucho con email, mando uno cada mes, 2 meses más o menos, no mucho, y sobre todo pues son informativos y de lo que voy haciendo y sacando, que este año, como os digo, van a salir cosas muy interesantes, así que no os lo perdáis, suscribiros a la newsletter a través de mi página web. Para ello voy a venir otra vez a las máscaras y voy a elegir la del cielo, ¿vale? Le digo que me cree el cielo y me lo crea bastante bien. Si me añadiese las montañas completamente, pues se las podría quitar. Ahora después veremos cómo, porque lo voy a hacer cuando añada la luz, pero de inicio está bien así. Lo que pasa es que yo ahora el cielo, ¿qué voy a hacer? Voy a oscurecerlo. Y al oscurecerlo, me va a oscurecer también la zona de la luz. Y yo no quiero que pierda brillo la zona de la luz. Entonces lo que voy a hacer es quitarle la zona de la luz con un degradado radial, lo aplico a la zona que quiero quitarle de aquí, lo pongo encima de la zona de la luz, ¿veis? Y le digo que lo quite, así esa zona no se va a ver afectada. Sobre el filtro de degradado radial creo que también tengo algún vídeo, os dejaré también enlaces para que veáis por qué yo lo utilizo de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lo tengo así, ¿qué hago con el cielo? Pues le quito exposición, ¿vale? Lo oscurezco para que cree esa sensación de volumen. Le voy a dar un poquito de claridad para que adquiera contraste, ¿vale? Así está bien. Le voy a subir un poquito las sombras para que se aclare sobre todo por esta zona de aquí. Subimos un poquito las sombras y los blancos.
Así creo un poquito de contraste, ¿veis? Vamos a ver el antes y el después, ¿veis? Así estaba antes y ahora está así. Si creéis que al oscurecer se ha vuelto muy azul, le damos un pequeño toque al balance de blancos hacia los cálidos, ya veis, 6, nada. Vale, para el cielo, ¿qué más quiero? Quiero seguir trabajando el cielo y lo que voy a crear es un degradado lineal en la parte superior, un poquito inclinado, porque así va a juego con la luz, con las líneas de las nubes, ¿de acuerdo? Y solo en la parte superior, en la que voy a hacer, pues, oscurecerlo más, no tanto, para que me cree esa sensación de dimensión, ¿veis? Así. Es poco, pero es suficiente, ¿veis? Para que me cree esa sensación de profundidad en el que tengo la luz en la parte la sombra en la parte delantera y la luz en el fondo, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora que tengo el cielo, voy a empezar a crear esta luz de fondo, y eso lo hago, como ya vimos en otros vídeos, con el degradado radial. Lo pongo en la zona de la luz, pongo uno que sea grande. ¿Por qué grande? Porque yo quiero que esta luz entre hasta esta parte de aquí atrás de la imagen, ya veréis. Hasta ahí, ¿vale? Y fijaos que ahora sí me está cogiendo toda esta piedra, sobre todo la parte delantera de la piedra, que es donde la luz no está dando, y es donde tenemos que tener cuidado para no crear un efecto que no puede ser, que es decir, que la luz dé en esta parte de delante del puente. Pues ¿qué hago? Le quito la montaña, las piedras. Para ello digo quitar, restar, elijo paisaje, y dentro de paisaje elijo las montañas. Y esto se le digo crear esa máscara, y automáticamente, ¿veis? Me ha quitado las montañas y me ha dejado el filtro en la parte trasera. Ahora sí, ahora yo cojo y aumento mis iluminaciones. Aquí esto ya lo vimos en otros vídeos. La exposición, ¿veis? Ahora está entrando más luz. Hago que esta luz sea más cálida para que me cree ese contraste, ¿lo veis? Y como os dije, aquí con neblina, en vez de poner, quito, para que cree esa difusión, esa luz más difusa, ¿vale? Esa sensación de neblina, y quitamos claridad también, así. ¿Qué podemos quitar también? Podemos aquí las sombras, subirlas, ¿vale? Y los negros también. Al quitar todo esto, ¿os dais cuenta cómo, sobre todo, fijaos con los negros, cómo esa luz se vuelve mucho más difusa? ¿Veis el antes y el después? ¿De acuerdo? Ya estamos, fijaos que la imagen ya ha cambiado bastante. Vamos a verlo en un momento. ¿De dónde venimos y dónde estamos? ¿Veis? Teníamos una imagen que no tenía profundidad ni volumen, y empezamos a tener una imagen con bastante más profundidad y más volumen. Seguimos trabajando esta imagen y seguimos con las máscaras, porque si os dais cuenta, yo lo que hago es un ajuste general y después trabajo mucho con máscaras. Vale, le voy a dar un poquito más de calidez, no mucho más, así. Tampoco quiero que sea excesivo. A mí personalmente, el hacer que, porque esta luz ya era ligeramente cálida, pero el hacer que sea excesivamente cálida no me termina de convencer. Vale. Lo siguiente que me queda de trabajar, pues el agua. Me falta de trabajar el agua, y lo que voy a hacer para el agua es venir a paisaje, una vez más, y ver qué me crea con el agua. Cuando elijo el agua, ¿veis? Pues me selecciona todo el agua. Le digo crear la máscara, y una vez creada, le vamos a dar luz también a las iluminaciones. ¿Para qué? Para que toda esta zona de aquí, ¿veis cómo coge brillo? Las iluminaciones, la exposición no, porque me subiría todo, pero las iluminaciones me va a coger esa iluminación. Le voy a bajar un poquito más hacia el azul para que haya ese contraste, y voy a subir un poquito los blancos. Con los blancos consigo que todo este primer plano que tiene esta espuma también coja más presencia y me crea más volumen, ¿vale? Así. ¿Qué pasa con este agua? Pues que es todo azul, incluyendo estas espumas. Y yo las espumas del mar las quiero blancas, que además me van a resaltar más sobre el azul. Para compensar eso, lo que voy a crear es una máscara de color. Elijo sobre la espuma, me va a elegir el color azul que tengo en la espuma, y después a esta máscara lo que le voy a decir es que hacer una intersección con el pincel, de manera que cuando yo pinto me va a elegir solo las zonas de ese color sobre las que estoy pintando, y lo demás me lo quita.
no me lo elige, perdón, no es que lo quite. Voy jugando con el pincel y de esa manera puedo elegir tranquilamente estas espumas para ahora quitarles esa dominante azul que tienen, ¿vale? ¿Veis? ¿Qué hago? Les doy más blanco, les doy más luz, ¿veis? Les doy claridad para que cree más contraste, para que contrasten los medios tonos, más volumen, y lo que hago ahora es quitarle esa dominante azul con el balance de blanco de estas espumas y se pone un poquito verde y le quito saturación, porque tienen que ser más blancas, ¿veis? Y fijaos en esta máscara, cómo hemos pasado de unas espumas azules y apagadas a unas espumas blancas y que destacan y hacen que estas piedras del primer plano que completan todo, pues destaquen mucho más, ¿vale? Y así vamos trabajando. ¿De dónde venimos? Ahora que tenemos la imagen más avanzada, ¿veis? Tenemos una imagen con mucho más volumen. Un último paso que yo puedo dar aquí es potenciar un poquito más esta luz con otro filtro degradado radial, más pequeño que el de antes, no tan grande, y haciendo pues más o menos un poquito lo mismo, creando esa sensación de luz. Cuidado con los blancos que a veces nos pasamos, como me acaba de pasar a mí, ¿vale? Y es ir trabajando. Al final la técnica es esta y el punto hasta el que queramos llevar la imagen ya depende de cada uno. Yo en esta, por ejemplo, lo veo un poquito excesivo aquí. Voy a bajar un poco esto. Y después lo que sí que haría sería pues seguir trabajando, por ejemplo, estas piedras y este primer plano yo creo que tienen todavía margen de mejora, teniendo esta luz, tienen margen de mejora para aportar mucho más. Pero la idea es crear esta luz al fondo. Voy a quitar las máscaras. La idea, voy a ampliaros esto para que se vea mejor. A ver si la carga. La idea es crear esta luz, este volumen de esa luz de fondo que me crea esa profundidad en la imagen y me crea esa sensación de volumen y de tridimensionalidad que desde mi punto de vista es tan importante en las imágenes. Este sería el paso inicial para crear esa luz y ahora yo seguiría trabajando un poquito más esta imagen y me la llevaría a Photoshop seguramente a hacerle alguna cosita más. Pero la idea del vídeo hoy no es un procesado completo, es que veáis cómo creo esta luz sin afectar a otras zonas y bueno, también hemos visto cómo compensar estas espumas del agua, hemos visto cositas interesantes. Así que yo creo que el concepto queda más o menos claro. Pues ya habéis visto cómo hago yo para que mis imágenes ganen en volumen y en tridimensionalidad y en profundidad y potenciar esa luz de fondo que me gusta tanto cuando tenemos la opción, porque hay que tener cuidado de tener en cuenta de que no todas las imágenes piden lo mismo, no todas las imágenes se les puede hacer lo mismo. No existe la receta mágica que nos diga darle al botón y ya tengo la imagen con esa luz, con eso. No, eso no existe. Cada imagen es diferente. Mi consejo, sentaos delante de cada imagen antes de procesarla y dedicarle 1 minuto o 2 o lo que necesitéis a pensar qué queréis conseguir de esa fotografía, qué queréis que transmita, cómo queréis que esa imagen la vea el espectador, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que os sea de utilidad. Acordaos que os podéis suscribir a la newsletter para estar informado de todo a través de mi página web y por supuesto suscribiros al canal para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.